La política monetaria es clave ¿para qué? Para la estabilidad macroeconómica, específicamente para el anclaje de las expectativas de inflación y tener una inflación dentro del rango meta. En el caso de la República Dominicana, el rango meta va del 3% al 5%, con un centro del 4%. Yo le voy a enseñar la evolución de la tasa de inflación desde el año 2012. En el año 2012 se introdujo el concepto de metas de inflación, que es un esquema de política monetaria en el cual el Banco Central dice que su meta es, en este caso, del 3 al 5% y va a hacer todo lo posible con sus instrumentos monetarios para que la tasa de inflación quede en ese rango. Esa es la idea. Entonces yo le voy a enseñar ahora lo que fue el desempeño del Banco Central con relación a esa meta. Miren, aquí yo tengo el 4%, lo ven ahí, 4%, ahí tengo una línea y entonces tengo acá lo que sería el 3%, que sería entre el 4 y el 2, ahí el 3, y el 5% acá. Fíjense que después de que se tenía una situación donde aquí presento inflación, que sería esta roja, tengo esta verde expectativa de inflación y esta azul inflación subyacente. Al menos así es que se ve aquí en mi pantalla, no sé cómo se verá en la de ustedes, pero esa sería la idea, azul, roja y verde. Esas son tres medidas de inflación. Recuerden, inflación es medida como la variación interanual del índice de precio al consumidor, el índice de precio general. La subyacente es también una variación interanual, una variación relativa interanual, pero se llama subyacente porque excluye algunos bienes y servicios, en este caso excluye los combustibles y excluye alimentos. Esa sería la inflación subyacente. Está muy vinculada con la política monetaria. Y luego está la expectativa de inflación, que es la que le dice a usted si aun cuando haya cierta desviación en el corto plazo de la inflación, sí usted puede prever que habría una situación en la cual luego convergería la inflación observada a lo que es la expectativa de inflación. Y cuando vemos acá la evolución, fíjense cómo estuvo por mucho tiempo por debajo, tanto la inflación subyacente como la expectativa de inflación, estuvo mucho tiempo por debajo del 4%. Usted lo ve aquí, desde el año 2014 ya usted observa acá la inflación aquí abajo, la inflación subyacente aquí, la expectativa más pegadita al 4%. O sea que se mantuvo el anclaje de la expectativa y la observada estuvo por lo general por debajo del 4%. En promedio, esa inflación ahí, aun cuando aquí tuvo un poquito por encima, pero en promedio la inflación del 2012 al 2020, si lo quiere, o 19, estuvo por debajo del 4%, pero dentro del rango meta, es decir, del 3 al 5%. De tal forma que uno puede decir que el cumplimiento de meta de inflación fue muy, pero muy satisfactorio. Para alcanzar ese cumplimiento se utilizaron instrumentos convencionales, se utilizó, por ejemplo, si usted quería extraer liquidez, usted colocaba títulos, si usted quería inyectar liquidez, usted compraba títulos, también usted podía hacer operaciones de repos donde usted tomaba títulos de un banco y lo tomaba prestado y le daba liquidez, y cuando pasaba sea un día, 7 días, 14 días, pasaba el plazo, entonces usted retiraba esa liquidez. Entonces esos son los mecanismos que se utilizan para hacer mover la tasa de interés, y moviendo la tasa de interés usted logra alcanzar la meta de inflación. Eso se hizo del 12 al 19, óigame, de una forma bastante regular, bastante consistente. Pudo haber habido algún error, pero por lo general fue muy positivo. Y cuando uno ve lo que es el comportamiento de las tasas de interés en ese periodo, mírenla acá. Yo tengo la tasa pasiva, sería esta roja, y tengo esta verde aquí, que sería la tasa de política monetaria, y aquí arriba azul la tasa activa. Fíjense que la tasa de política monetaria y la tasa pasiva se mueven bastante bien y conjuntas, o sea, la diferencia de ellas es muy pequeña.
la diferencia de la tasa de política y la tasa pasiva es muy pequeña. La tasa pasiva tiene alrededor de 80 puntos básicos por encima, pero se mueven conjuntamente las dos, es decir, si una sube, la otra sube, si baja la tasa de política también baja. De hecho, yo tengo un paper, yo tengo un estudio que está publicado en la revista, una revista científica del INTEC, Ciencia y Sociedad. Ahí usted puede encontrar tasa de interés, tasa de interés activa, pasiva, la influencia de la tasa de política monetaria sobre la tasa activa pasiva. Usted escribe eso y Jaime Aristicuderi le va a salir ese estudio, donde se ve cómo la tasa de política influye sobre la tasa pasiva y la tasa activa. Ahora, esto es importante porque a través de ello es que logra el Banco Central pues manejar muy bien lo que es aquí la inflación subyacente. Ahora, ¿qué pasó a partir del 20? En primer lugar, hubo una fuerte inyección de liquidez durante el COVID, al mismo tiempo hubo una inflación importada, hubo un excesivo gasto público y eso generó un aumento fuerte de los precios. Miren ese aumento, miren cómo llegó aquí en términos interanuales a superar el 10%, algo que estaba por debajo del 4%, llega a estar por encima del 10%. Y luego entonces cuando se aplica una política monetaria más restrictiva, una política monetaria donde sube la tasa de interés, fíjense acá, fíjense cómo sube la tasa de política, fíjense cómo ahí está subiendo y hace que suba la tasa pasiva, que suba la tasa activa, que es la de los préstamos, y eso entonces ayuda a que rápidamente la tasa de inflación baje. Esto ayuda a que la tasa de inflación baje y de esa manera entonces tenemos este comportamiento. Una inflación que está buscando lo que es la meta. Una inflación que está buscando la meta y tenemos entonces después ya los años 2024, 2025. Pero si ustedes observan lo que ha estado sucediendo en los últimos meses, tenemos una tendencia aquí ascendente de la tasa de inflación y ahora mismo la tasa de inflación ya está en 5.11%, 5.11%, lo que le dice a usted que usted tiene que tener una política monetaria un poco más restrictiva que la que tiene. Y ahí, eso es que quiero explicarle muy bien, ahí lo que estamos viendo es contradicciones en materia de política monetaria. Miren acá. Acá vemos cómo en los últimos meses la tasa de política se ha mantenido constante después de haber bajado. Fíjense que se ha mantenido constante en los últimos meses, pero aquí observamos una fuerte caída de la tasa de interés pasiva. Fuerte caída. Fíjense que la activa no cayó tanto. La activa es la de los préstamos, la pasiva es la que le pagan a usted. Miren cómo cayó bruscamente, pero en lo que va de año ha subido 110, 115 puntos básicos, ha subido esa tasa de interés. ¿Por qué? Porque había bajado demasiado. Ella debió haber bajado y debió haberse quedado por aquí, cerca del 8%. Y ahora mismo la tasa de interés de pasiva está en 7.26, debería estar en 8% esa tasa. Y esta está ahora mismo alrededor de 13.4%, 13.4% la tasa activa. Esta no debió haber bajado, como bajó por debajo de 7%, cuando estamos aquí bajó, ya está muy bajita esa tasa de interés y aquí vemos cómo el mercado está haciendo que suba. Es decir, hay una tendencia a que suba y es lógico porque lo que está tratando de hacer el mercado es enfrentar la tasa de inflación. Esa inflación subiendo ahí exige al mercado que la tasa de interés sea mayor. Ahora, ¿qué está sucediendo con la política monetaria? Y aquí, esto ustedes no lo van a ver bien, pero yo se lo voy a explicar. Mire, el Banco Central, en su comunicado de política de abril, mandó una información muy clara y es: mantengo la tasa de política monetaria, TPM, en 5.25, ese es el nivel actual, y es con esto declara al mismo tiempo vigilancia inflacionaria y deja abierta la posibilidad de una política monetaria restrictiva. Es decir, el Banco Central dice, mira, yo la mantengo en 5.25, pero ante lo que está sucediendo en los precios internacionales, la inflación internacional, lo que me está afectando, que ya tengo 5.11 de inflación, pues yo estoy preparado para subir mi tasa de interés. Ese es el mensaje, esa es la señal. Una posición donde tú congelas tu tasa de interés
de política monetaria, pero con expectativa de que la va a subir en cualquier momento, si es necesario. Ese es el mensaje. Ahora, la pregunta, porque el Banco Central publicó un documento donde decía que esa tasa de política está en una posición neutral. Una posición neutral es una posición en la cual no está ni afectando la economía, provocándole una caída de actividad económica, es decir, no está en una posición restrictiva, pero tampoco está estimulando o promoviendo un crecimiento de la economía porque está en una posición demasiado flexible en su tasa de interés. Es decir, neutral es donde no ejerce una influencia hacia la baja de la actividad económica ni la estimula la actividad económica. Entonces, ¿cuál debe ser la tasa neutral? Yo le voy a enseñar aquí, mire. La tasa de política monetaria neutral debe ser 4.6, que es mi expectativa de inflación, más 1.5 de tasa de interés neutral real, que el propio Banco Central la calcula porque eso no se observa. Usted no la observa, a diferencia de la tasa pasiva que usted le paga en el banco o de la tasa activa que usted le paga al banco. La tasa de interés real neutral usted no la observa y se estima con una regla que como la regla de Taylor, y hay otros métodos más que permiten estimar. Entonces eso es 1.5 más 4.6, que es la expectativa de inflación en los próximos 12 meses, me da que la tasa de interés de política debería ser 6.1% y no 5.25%. Es decir, yo tengo entre 75 y 100 puntos básicos más que debería subir la tasa de interés de política para asegurar la estabilidad de precios. Ahora, ese no es el único problema. El problema es que, dada esa señal que mandó el Banco Central, pues al mismo tiempo generó un ruido porque llevó a cabo una prórroga de la facilidad de liquidez rápida hasta enero del 27, una prórroga de 46 mil millones de pesos que iban a vencer en junio y ahora se van a vencer en enero del 27. ¿Con qué objetivo? Supuestamente para quitarle presión a la tasa de interés y que esa tasa de interés que está subiendo no siga subiendo. Ese es el objetivo del Banco Central. El punto es que el Banco Central tiene que entender que la única forma de usted asegurar la estabilidad de precios es si sube la tasa de interés. En particular esta pasiva. ¿Por qué? Porque bajó demasiado en comparación con la activa. Y eso hay que revertirlo. O sea que el Banco Central tiene que entender que la tasa de interés del mercado tiene que subir para asegurar la estabilidad de precios. Si no lo entiende, va a generar inconsistencia. Porque por una parte está mandando como decisión una política monetaria vigilante y que se puede convertir en restrictiva para enfrentar la inflación, pero al mismo tiempo manda un ruido donde le dicen, ¿saben qué? Yo no quiero que suba la tasa de interés. Entonces, cuando la narrativa cambia sin variación de los fundamentos, la señal se convierte en ruido monetario. Eso nos lo enseñó Michael Woodford, profesor, previamente estaba en Chicago, ahora está en la Universidad de Columbia. Consecuencia de todo esto, mayor volatilidad de las variables económicas, desanclaje de las expectativas de inflación, prima de riesgo adicional sobre las tasas de interés de largo plazo y también dudas sobre la estabilidad cambiaria. Entonces, ¿cuál es la recomendación para el Banco Central? Que retome las metas de inflación como instrumentos convencionales, que son repo, subasta de recompra, compra de dólares, como ejecutó en el año 2012-2019, con el objetivo de, con esos instrumentos convencionales, mantener la estabilidad de precios. Ese debe ser el objetivo número uno del Banco Central de la República Dominicana. Tomando en cuenta, obviamente, que habrá una situación complicada en materia de política monetaria debido a que Kevin Warsh, que acaba de llegar como jefe de la Reserva Federal, se va a enfrentar a una situación donde ya el mercado comienza a prever que habría la necesidad de un aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos porque la tasa de inflación está en 3.8% y la tasa de interés ahora mismo está entre 3.5 y 3.75 y es probable que se necesite aumentar. Y el mercado está pronosticando que va a aumentar la tasa de interés hacia final de este año. Y el otro punto es el Banco Central Europeo, con Christine Lagarde a la cabeza, quien también tiene una tasa de inflación de un 3% y la tasa de interés de un 2%. Es decir, que el mercado estaría pronosticando que aumente también la tasa de interés en Europa, en la eurozona, 25 puntos básicos. Ahora estaría en junio aprobándose ese ajuste, hay un 91% de probabilidad de que sea así, y el otro ajuste de 25 puntos básicos más sería en septiembre. Es decir, que en ese entorno es que estaría manejándose la política monetaria de la República Dominicana.
Por eso les recomiendo a las autoridades que vuelvan otra vez a metas de inflación, tomen en cuenta lo que está sucediendo a nivel internacional con los precios de los combustibles, cómo nos impacta a nosotros la tasa de inflación, y al mismo tiempo que tomen en cuenta también la evolución de la tasa de interés de la Reserva Federal, de la tasa de interés del Banco Central Europeo, para definir cuál es la tasa de interés óptima en la República Dominicana, tomando en cuenta la expectativa de inflación, tomando en cuenta la tasa de interés real neutral, y de esa forma, teniendo una regla muy precisa y no el zigzagueo que nos tiene acostumbrado ya desde el año 2020 el Banco Central, olvidémonos del zigzagueo y volvamos otra vez a las reglas como las que se ejecutaron en el periodo 2012-2019. Vamos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.